Empecemos. El tema que vamos a tratar, o el tema general de este congreso, es la iglesia en movimiento. Toca al que tiene cerquita y dile: la iglesia en movimiento. La iglesia en movimiento. Muy bien. Queremos que sepas que la iglesia está experimentando un cambio generacional y como cuerpo de Cristo todos debemos asumir una postura para que el crecimiento sea saludable y tenga relevancia en su alcance y también en su desarrollo. Hoy hablaremos de los desafíos de la iglesia en movimiento y cómo esta tiene el reto de alcanzar esas nuevas generaciones. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de hacer primero algunas preguntas de interés para que conozcamos un poco más a nuestro invitado, así podamos romper el hielo, y luego vamos a entrar en preguntas que tienen que ver de la iglesia en movimiento. Entonces, primera pregunta que tenemos: nombre completo de nuestro invitado, lugar de nacimiento, nombre de la comunidad, iglesia donde sirve, casado, soltero. Esas son como 5 en una. Es que estamos... La primera fue gratis, las otras 4 te la cobro. Nombre completo: Cristian Méndez, nacido en Sydney, Australia, casado felizmente. Extraño a mi esposa, necesito sus besos. Tenemos 3 hijos: Celeste, nuestra hija mayor, que tiene 15 años, Eliana, la del medio, que tiene 14 años, y Sebastián, el más joven, que tiene 9 años, y pastoreamos Hillsong, Buenos Aires, y Hillsong, San Pablo. Esta es una pregunta difícil para un argentino, sí. Pero ¿qué podríamos decir de cuál es tu equipo de fútbol favorito? Bueno, en Barranquilla es Junior. ¡Oh! Así que... Este argentino es muy inteligente. Semi-contexto. Alguien por ahí, algún pecador endemoniado me dijo que tenía que decir, creo que es el América de Cali, pero sabía que eso iba a suceder. Y como soy hombre sabio y lleno del Espíritu, mi equipo es Junior en Barranquilla. Pero en Argentina mi equipo es Boca. Pero nacido en Australia, creciendo en Australia, lo que siempre veíamos era el fútbol inglés y el español. Así que yo soy un fanático del Chelsea, y también del Barcelona. Arrepiéntanse. No, sal fuera. Ok, muy bien. ¿Con qué personaje de la Biblia te identificas más? Con Jesús. Muy bien. Profundo. Sí. ¿Cuáles serían los libros que actualmente podrías recomendarnos para leer? Bueno, el libro de mi pastor, Vive, Ama, Lidera, que cuenta la historia de nuestra iglesia, 34 años de lo que Dios ha estado haciendo, y no solamente eso, es un libro de liderazgo que te va a inspirar. Cualquier libro sobre el liderazgo de John Maxwell, una iglesia relevante, mi gran amigo Robert Barriger, un libro que me impactó un montón, creo que se lo estaba contando al pastor Samuel ayer, cuando yo recién llegué a los caminos del Señor. El primer libro que leí por mi testimonio fue el libro de Nicky Cruz, creo que en español es La Cruz y el Puñal, sí. ¿Es así? Sí. The Cross and the Switchblade en inglés, y eso realmente impactó mi vida por el testimonio de Nicky y obvio mi trasfondo de adicciones. Pero sí, cualquier libro sobre liderazgo de John Maxwell, los libros de mi jefe, de mi pastor. Y La Iglesia Relevante es un libro muy importante para que lean, de Robert Barriger. Muy bien, excelente. Chris, 3 personas que han influenciado tu vida y tu ministerio positivamente. Jesús, mi esposa, mi pastor Brian Houston. Excelente. Dar un aplauso.
¿Qué hace Chris Méndez cuando no está trabajando? ¿Cuáles son tus hobbies? Intento dormir. Ok. Porque no duermo mucho. No, a mí me encanta ver el fútbol, me relaja, me encanta cocinar un asado, así que el tiempo alrededor de la parrilla honestamente me rejuvenece y hago muchos asados, por eso parece que tengo 20 años. Andar en moto, amo andar en moto, pasar tiempo con mi esposa, con mis hijos, obvio. Así que sí, son cosas muy sencillas, salir a comer con amigos. Sí, a mí me encanta tener mucha gente en mi casa y no tengo que estar hablando con todo el mundo, pero el hecho de que tengo muchas personas en mi casa hace algo en mi interior. Entonces yo casi todos los domingos, después de estar súper agotado de predicar 4 reuniones y muchas veces, yo semanalmente puedo predicar entre 10 a 15 veces, dependiendo de la semana. Hay algunas semanas hasta 20 veces. Pero yo puedo estar cansado, agotado, pero el domingo después de las reuniones siempre invito mínimo 5 a 10 personas a mi casa. Y no tengo que decir mucho, pero me encanta estar rodeado de gente. Excelente. Muy bien. Ahora, temas de la iglesia, Chris. Porque lo personal no es importante. Bueno, si aquellos que te seguimos en Instagram nos damos cuenta que la parrilla son las fotos que más permanecen en Instagram, ¿no? Al lado de la parrilla. Sí, la parrilla es de Dios. Y el asado argentino es la verdadera Santa Cena en la Biblia. Okay. Así que eso lo tengo seguro. Muy bien, ¿cuál es el reto que la iglesia actual tiene para alcanzar a estas generaciones? Sacar la religiosidad de la iglesia. Creo que ser una iglesia atractiva, y uso esa palabra de la forma correcta, una iglesia que no es una iglesia para evangélicos, pero una iglesia que gana el mundo. Y muchas veces hacemos iglesia para cristianos y ningún inconverso quiere venir. Y entonces ser una iglesia contemporánea que le tiene las puertas abiertas a todos y para que muchos puedan venir y darse cuenta que la iglesia no es un lugar de religión, tradición, ni reglas ni requisitos. Es un lugar donde se encuentra vida, propósito, pasión, donde se encuentra amor, gracia y aceptación. Y creo que tenemos que ver un gran cambio en la iglesia en nuestro continente. Y bueno, por eso prediqué lo que prediqué esta mañana, porque en medio de tantas cosas que hacemos de forma incorrecta dentro de la iglesia, hay una generación que se está levantando. Y cuando yo veo esta generación, yo veo esperanza para América Latina. Excelente. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por eso. ¿Cuál crees, Chris, que ha sido el avance de la visión de la iglesia como cuerpo de Cristo hoy en día? El avance a nivel general. Sí, a nivel general. Wow, es una pregunta difícil para contestar. Lo más relevante que has notado. Sí, yo creo eso, se alinea con lo que acabo de decir. A mí me encanta venir a un lugar por primera vez y encontrar un mismo espíritu, quizá unas formas un poco distintas, pero el mismo ADN. Y creo que la iglesia se está despertando alrededor del mundo. Y sé que muchos de mis amigos que son pastores de mega iglesias, personas que son referentes en el mundo cristiano, estamos todos de acuerdo que la iglesia se está despertando y se está dando cuenta que si no cambiamos, vamos a perder una generación. En un mundo que diariamente avanza y cambia, la iglesia siempre tiene que avanzar y cambiar. Hay un pasaje en el libro de Efesios capítulo 1, en inglés, en la traducción El Mensaje, que dice: la iglesia no es periférica al mundo, sino que el mundo es periférico a la iglesia. En otras palabras, el diseño de Dios es que el mundo gire alrededor de la iglesia. Tenemos que liderar en la sociedad, tenemos que ser ejemplares en la sociedad. Debe haber más creatividad dentro de la iglesia que fuera de la iglesia.
Debe haber más creatividad en la iglesia que en Hollywood. Y creo que la iglesia alrededor del mundo se está despertando y se está dando cuenta que pantallas, luces, humo no es mundano. Así es. Así es. Le pertenecen a Dios, ¿no? Exacto, y que lo podemos usar, modernizar nuestros métodos para alcanzar a una generación que vive en un mundo moderno que diariamente cambia. Y yo creo que en América Latina es un gran avance en nuestro continente. Tenemos mucho por delante y que esta casa como nuestra casa pueda seguir inspirando a muchas otras casas a seguir modernizándose y a seguir avanzando para alcanzar a esta generación. Excelente. Además de la religiosidad, ¿cuáles serían, piensas tú, que los cambios que hoy en día, teniendo en cuenta que tú tienes una visión, estando tantos años en Australia, ahora estás en un desafío en Brasil y en Argentina? Sí. ¿Cuáles serían los cambios que tú puedes analizar que la iglesia debe tomar para que ese avance pueda dar? ¿Cuáles serían los cambios? Sacar a Dios del cajón en el cual lo metimos. Porque hemos encajonado a Dios. Pensamos que Dios opera dentro de este cuadro, acá. Y que si Dios no opera de esta manera, con esa clase de persona, en este tiempo y de esta forma, todo lo demás no es Dios. Y no es así. ¿Quién somos nosotros para decir lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Dios es Dios. Él hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere, con quien quiere. Y creo que en la iglesia en América Latina tenemos que soltarlo libre a Dios. Tenemos que sacar la tapa. Quitar el límite que nosotros le pusimos a Dios, porque como dije hoy, las formas del pasado no son las formas de hoy y Dios está queriendo alcanzar una generación. Jesús escupió y con su saliva y tierra hizo lodo y sanó a un enfermo. Era un método inesperado y un método que jamás se vio. Un método inusual. Los religiosos dijeron no es de Dios. ¿Por qué? Era día sábado, día de reposo. Wow, que el Dios que creó la ley, que no rompa la ley que Él creó para alcanzar a alguien en necesidad. Lo encajonaron. Dios no puede sanar en un sábado. Dios no puede usar, decían que el hombre que nació ciego en Juan 9 nació pecador. Si no era él, eran los pecados de sus padres. Dios no puede sanar a un pecador. Clamaban que Jesús era un pecador. Dios no puede usar a un pecador. Entonces, aún los fariseos y los judíos encajonaron a Dios. Y Jesús aparece, escupe, sana a un ciego para demostrar los métodos de Dios no lo podemos encajonar. Y Dios no le interviene en la vida de personas perfectas. Él quiere cambiar a las personas que están dispuestas a recibir algo de Él. Excelente. Y entonces creo que nuestro continente tenemos que soltarlo a Dios. Así es. Porque lo hemos encajonado. Y esto le cae mal a muchas personas. Muchas, herejía, no podemos encajonar a Dios. Dios es un Dios sin límite. Pero nosotros sí limitamos lo que le damos permiso a que Él haga en nuestras vidas. De hecho, creo que los límites no los tiene Dios, los tenemos son nosotros. Totalmente. Entonces nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, nuestra forma de hablar, nuestras formas de creerle a Dios. Y entonces vemos en Mateo 13, Jesús entró a Nazaret y porque sabían que Él era el hijo de un carpintero. La Biblia dice, Él no pudo hacer muchos milagros ahí, porque su familiaridad con Jesús limitó lo milagroso de Jesús en esa ciudad. ¿Qué es lo que nosotros estamos limitando de que Dios haga en Barranquilla, en Buenos Aires, en San Pablo, por la forma que nosotros lo vemos y le creemos a Él? De hecho, creo que la iglesia, miren, los sistemas operativos se actualizan o no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todo va en evolución. Totalmente. Todo va en desarrollo. Y creo que se hace parte del lenguaje de Dios. Y creo que al actualizarnos como iglesia, no tiene nada que ver con el fondo, pero sí con la forma. Totalmente. La forma como hacemos iglesia, eso marca la diferencia. Totalmente. Mira, siempre decimos, ¿no? Los métodos siempre deben cambiar, lo que no cambia es el mensaje. Pero yo diría también que en nuestro continente el mensaje sí tiene que cambiar.
porque lamentablemente en América Latina se predica un evangelio que condena, se predica un evangelio que limita, como hoy decía, predicadores que usan la Biblia para darle por la cabeza a la gente, y la gente lo único que conoce es un Dios de ira, un Dios enojado, y no un Dios de amor y un Dios de gracia. Muy bien. Un fuerte aplauso a Dios. Aquí cabe entonces esta pregunta. ¿Cuál es tu opinión referente a la frase, la iglesia debe ser clásica en sus raíces, contemporánea en su método y vanguardista en su visión? Sí, totalmente. Es lo que acabamos de decir, ¿no? Que debemos avanzar en nuestros métodos, nuestros valores no cambian, los principios del reino no cambian. Y sí tenemos que modernizar muchas cosas, pero totalmente. Y nuestra visión tiene que ser una visión tan inspiradora y una visión inclusiva. Porque lamentablemente hay muchas iglesias que tienen una visión exclusiva, que solamente ciertas personas pueden participar. Y es como que buscamos a personas más santas que Jesús para que se involucren en la misión de una iglesia o en la visión de una iglesia. Y tenemos que tener visiones inclusivas. Yo creo que donde encontrás una visión inclusiva dentro de una iglesia, jamás vas a tener que hacer una campaña para reclutar nuevos voluntarios. La gente sola se va a anotar, porque saben que hay un lugar para ellos en la mesa en esta casa. Excelente. Yo recuerdo que hace varios años atrás, viajando hacia Nueva York, llegamos a un lugar en Carolina del Norte. Ahí había una pequeña librería con unos videos de Hillsong. Buenísimo. Y jamás habíamos escuchado hablar acerca de Hillsong. Y en ese tiempo, pues Darlene Zschech era la persona que estaba en cuanto a lo que tiene que ver con liderando lo que era la imagen de la alabanza. ¿Qué crees tú, con relación a los años han pasado, y la marca de Hillsong ha invadido el mundo entero en cuanto a lo que tiene que ver con la visión de la iglesia? ¿Qué crees tú que es el ingrediente que tiene Hillsong que permite que hoy en día en el mundo entero sea reconocida como una iglesia de vanguardia y de éxito? Sí, es una muy buena pregunta, y a la misma vez es una pregunta que es difícil de responder. Yo sé que hablando con mi pastor y cuando nos juntamos todos aquellos que pastoreamos nuestras iglesias alrededor del mundo y hablamos de esto o en foros, nos hacen estas preguntas. Obvio, la respuesta correcta y es la pura verdad, es la gracia de Dios, porque esto no se lo puede inventar ningún hombre. Esto no es, por ejemplo, nosotros lo que estamos viviendo en Argentina después de 19 meses, tener miles y miles de personas. Literalmente en Argentina solamente 8,000 personas que han recibido a Cristo, personas que están teniendo sus vidas radicalmente transformadas. No importa si la iglesia tiene un buen predicador, si tiene una escenografía moderna y un look que atrae, eso no produce lo que estamos viendo, es solamente la gracia de Dios. Pero si me preguntas un ingrediente, obviamente yo creo que Dios es el que recompensa el compromiso de un pueblo, la fidelidad de un pueblo. En nuestra casa no le tenemos miedo a trabajar duro, no le tenemos miedo a pagar el precio para la extensión del reino, no le tenemos miedo a ser innovadores, a probar cosas diferentes. Yo creo que mis pastores cuando gradúan a la eternidad serán recordados como personas que cambiaron el rumbo de la iglesia a nivel global por su forma de liderar y de empoderar a la próxima generación. Entonces son muchos factores. Creo que un factor súper importante es que cada persona en nuestra casa, nuestra iglesia a nivel mundial tiene más de 120,000 personas que llevan la carga por la visión. La visión no es la visión de Brian y Bobby, es mi visión, es nuestra visión. Y con esa clase de personas y con ese corazón, Dios puede hacer muchas cosas. O sea, que dices que asumir la visión definitivamente Totalmente hace que la trascendencia de la visión pueda darse. No es una persona trabajando, no es un equipo trabajando, es una iglesia completa trabajando. Totalmente, no depende, como dije hoy, de una plataforma, que hay
unos pocos gatos locos saltando y liderando. Se trata de un cuerpo, se trata de personas tomando su lugar, dándose cuenta de que tienen un lugar en la visión y entregamos nuestra vida por esa visión. Y entonces creo que son ingredientes súper importantes, pero no de un lugar donde es todo por obras, porque es por gracia. Amén. Y descansamos en su gracia. Amén. Pero sabemos cuál es nuestra visión y lo damos todo para desarrollarla. Y además creo que somos un grupo de personas súper sencillas, que se atreven a creerle a Dios a lo grande y pensamos que solamente tenemos una vida para vivir. Vamos a entregarlo todo por Dios porque Él lo entregó todo por nosotros. Excelente. Un aplauso al Señor por eso. Particularmente esta pregunta me encanta mucho, ya que nunca nos podemos olvidar de aquellos quienes nos abrieron brecha o nos han dejado una plataforma para nosotros seguir desarrollando la visión que se nos ha impartido. Entonces la pregunta dice, ¿qué no debe olvidar esta generación con respecto a la generación que le presidió? Muy buena pregunta. Como dije hoy también en mi mensaje, ¿no? Que las generaciones no están compitiendo. Yo le doy gracias a Dios por la generación del pasado, el precio que pagaron, las puertas que abrieron, el corazón que tuvieron. Y yo entiendo muy bien, si yo me pongo en el lado de la generación actual, digamos los jóvenes que están acá, yo diría como joven que yo necesito la fe de tu papá. Yo necesito las experiencias de tu papá. Yo necesito saber el precio que Él pagó, el camino que Él caminó para que hoy podamos estar en este lugar. Yo necesito saber las victorias que Él tuvo, las derrotas que Él tuvo para que yo pueda aprender. Y si me pongo del lado de la generación pasada, yo diría, yo necesito la vitalidad de esta generación. Necesito la creatividad de esta generación. Necesito la locura de esta generación. Necesito la pasión de esta generación. Y es manejar una tensión correcta, pero nunca olvidar lo que nuestros antepasados hicieron para que hoy nosotros podamos estar acá. Por ejemplo, yo casi semanalmente le estoy diciendo a nuestra iglesia en Argentina y Brasil que nosotros podemos disfrutar de un teatro con miles de personas, en 4 reuniones en Buenos Aires, 3 reuniones en San Pablo, pronto iremos a una 4ª. Podemos disfrutar todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas del otro lado del mundo que sembraron. Y si no fue por su siembra, hoy nosotros no estaremos viviendo lo que estamos viviendo. Y jamás podemos ignorar el precio que otros pagaron para que nosotros hoy podamos disfrutar lo que estamos viendo y viviendo en el reino de Dios. Entonces, mi perspectiva es esta. Siempre debemos, escúchenme bien por favor, siempre debemos honrar el pasado, edificar en el presente y creerle a Dios por el futuro. Pero si no hay honra hacia el pasado, yo creo que tenemos corazones que no son saludables. Porque yo sé la plataforma que hoy yo tengo es por la plataforma que mi pastor edificó. Y siempre voy a honrar eso. Siempre en mi contexto, en nuestra iglesia, siempre doy gracias a Dios por eso. Excelente. ¿Qué crees tú que es lo que impide que una iglesia tradicional no dé el paso o el salto a convertirse en una iglesia contemporánea? Teniendo en cuenta que estamos en una competencia constante en cuanto a lo que el mundo puede ofrecer, que es atractivo, que roba el tiempo de la gente, que ocupa el tiempo de la gente. ¿Qué crees realmente que es lo que puede estar impidiendo en la iglesia actual, donde muchas iglesias tradicionales se quedan en medio de legalismos o en medio de cosas religiosas, y que quizás cuando nos observan a nosotros, nos observan como
como gente que estamos haciendo algo incorrecto, Sí, ¿no? totalmente. ¿Ok? Totalmente, totalmente. Falta de la renovación de la mente. Ok, ok, Una mentalidad antigua. ok. La renovación de la mente no es un evento y no es algo que sucede solamente una vez en nuestra vida. La renovación de la mente es algo que debe suceder diariamente. Excelente. Y creo que muchos no han renovado su forma de pensar. Todo comienza acá. Y cuando pensamos incorrectamente, vamos a vivir incorrectamente. Y el lugar que yo tengo como pastor, si yo constantemente no estoy renovando mi forma de pensar, siempre voy a quedar atrás. Y hay que renovarnos. Y creo que es una de las cosas más grandes que impide a iglesias tradicionales romper el molde. Y volviendo a lo que dije antes, es que lo seguimos poniendo a Dios en un cajón, Sí. pensando que Dios solamente opera de esta manera. Es como el pastor que piensa, escúchenme tranqui, estoy en casa, ¿ok? Es como aquel que piensa, mi teología es la correcta. Ya comenzó mal. El que proclama tener la sana doctrina. Somos hombres Así es. con mentes limitadas. El que dice tener la teología y la sana doctrina, yo no lo voy a escuchar, porque ya hay orgullo en su corazón. Y ya está diciendo que mi forma de pensar, mi forma de entender las escrituras, mi forma de compartirlas es la correcta. No, es una forma, es una manera. Y entonces creo que cuando traemos eso a nuestra forma de hacer iglesia, muchas iglesias tradicionales que dicen nuestra forma es la correcta, yo te puedo hablar de nuestras formas en Hillsong, pero no es la manera, es solamente una manera. Y es una manera que nos funciona a nosotros. Y ustedes acá en Barranquilla tienen su manera, pero no es la manera, es su manera. Y es lo que Dios está usando acá. Pero cuando empezamos a decir que nuestra forma es la correcta, mi teología es la correcta, nosotros empezamos a compararnos y empezamos a competir con otras iglesias, y nuestra competencia no es la iglesia, nuestra competencia es lo que el diablo está haciendo en las calles de nuestras ciudades. Excelente. En la medida que fueron pasando los años, las iglesias empezaron a buscar recursos, y estos recursos los estoy hablando a nivel tecnológico, luces, humo, pantallas, pero en esa búsqueda de recursos, algunos quizás de pronto la malinterpretaron. Yo creo que pude contar el año pasado lo que me ocurrió con alguien que me dijo que estaba muy enojado con la iglesia porque las luces que habían en la iglesia parecían una discoteca. Qué Yo le bueno, dije, pero, yo iría a esa iglesia. ¿Quién te dijo eso? O sea, ¿por qué tienes esa percepción? Le compartí a esta joven. Ella me decía, ustedes parece ser que han convertido la casa de Dios, y me compartía su versión del tema, pero yo le cité la escritura que dice que el Señor es Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces empezó a mirarme ya de manera diferente y entendió que no es como yo creo que son las cosas, sino como, o sea, a quién yo le estoy dedicando lo que estoy haciendo, y todo esto está consagrado Totalmente. a Dios. Mira, y nosotros estamos tenemos en contexto de Dios. Sí, totalmente. Nosotros tenemos personas que a lo argentino, recontra critican en Argentina y Brasil, porque a donde hacemos iglesia en Buenos Aires es lo que llamamos un boliche. ¿Saben lo que es un boliche? ¿Sí? Bolos. ¿Un cómo? Bolos. No, boliche es una discoteca. Okay. Bolos, no. Boliche acá es discoteca, un club, una discoteca. Y nosotros transformamos ese lugar en iglesia el domingo. A mí me encanta, porque durante mi tercera sobredosis, en el baño de un boliche en Australia, de una discoteca, yo le clamé al Señor
y Él salvó mi vida y me liberó de mis adicciones. Y yo ahora semana tras semana me paro en una plataforma, en una discoteca y predico el evangelio, y literalmente cada domingo cientos de personas reciben la salvación. Y a nosotros nos recritican por eso. Pero lo que me encanta es los evangélicos, porque como si necesito hacer iglesia para agradar a los evangélicos. Eso se llama club cristiano, no iglesia que quiere alcanzar al mundo con el mensaje de la salvación. Otro mensaje para otro día. Pero a mí me encanta que cuando personas, no, eso es puro show, puro luces, humo, mira cómo se viste ese, ni le puedo decir pastor, mira sus brazos marcados, mira cómo. Y después viene la gente y se da cuenta que todo eso es nada más que un método para atraer. Y lo que dicen aquellos que en primer lugar critican, y han sido cientos que han venido a pedir perdón o a escribirnos, dicen, wow, entré a ese lugar que el sábado a la noche es una discoteca y jamás en mi vida sentí la presencia de Dios tan tangible como en esa reunión. Y entonces nosotros criticamos métodos, pero no entendemos la esencia. Claro. Los métodos no cambian a nadie, pero cuando los métodos atraen y la presencia de Dios está en ese lugar, Él hace lo que ningún método no puede hacer. Así es. Y entonces creo que siempre tenemos que avanzar y tenemos que tener mucho cuidado de lo que criticamos. Bueno, yo pienso que la palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y es un desafío el tomar un club, ¿verdad? Que de noche funciona como club, y el domingo... es buenísimo. Se limpia todos los aires, ¿verdad? Sí, totalmente. Mira, nosotros cuando entramos ahí el domingo en la mañana, hay un olor, ni te lo puedo describir, ¿ok? Pero lo que a mí me encanta, que hemos visto personas que salieron del club a las 6 de la mañana, nos entregan el teatro a las 7:30, nuestra primera reunión es a las 2:30 de la tarde, y estuvieron tan drogados que no podían volver a sus casas y estaban tirados en la calle. Y cuando vuelven en sí, ven una fila de personas entrar al lugar que ellos estuvieron la noche anterior. Y se enteran por las personas en la fila que es gratis. Y dice, voy a entrar. Y entra y se encuentra en un lugar de adoración, escucha un canguro argentino predicar, y al final de la reunión ese mismo chico que se estuvo drogando en el club la noche anterior levanta su mano y entrega su corazón a Cristo. Qué lindo. Y yo creo que eso ocurre por atreverse a hacer lo que quizás otras personas por esquemas mentales, por religiosidad, por creer que el lugar es lo que determina el espíritu, y no el espíritu determina y gobierna el lugar. Eso me encantó. Totalmente. Ahí está todo, porque si creemos que el lugar es más fuerte que el espíritu, entonces el espíritu es débil. Sí, alguien nos dijo una vez, nos dijo esto, Chiqui, nos preguntó un pastor, uno bien más cuadrado que un cuadradito, pero ustedes deben entrar y por horas echar fuera demonios de ese lugar, interceder y orar antes de hacer la primera reunión. Y dije, no. ¿Cómo? ¿No hay demonios por todas partes? Digo, no sé, nunca vi un demonio pegarse a una pared. Pero ¿no entran, interceden y oran? No, porque nosotros somos luz. Y cuando la luz entra donde hay oscuridad, la luz afecta a la oscuridad no afecta a la luz. Y entonces, y no lo podía entender. Y dice, entonces ustedes no oran por horas. No, simplemente entramos. Porque el que habita en nosotros es más grande de aquel que habita en el mundo. Y lo creo.
Entonces, mi presencia en un lugar como ese hace la diferencia por aquel que yo llevo dentro de mí. Y esta persona es como quedó, lo saqué del lugar y me encantó. Si nosotros creemos que más grande es aquel que habita en nosotros, entonces nuestra presencia en un lugar va a afectar el lugar, no el lugar afectarnos a nosotros. Excelente, Porque llevamos a Cristo dentro de nosotros. excelente. Y bueno, y convertir un club en una iglesia es algo que solamente Dios puede hacer. Sí, total. Tenés que venir. A pesar de que... Te voy a llevar cuando vengas a Buenos Aires. Ok. El sábado a la noche al club Ok, y el domingo a la iglesia. perfecto. Para que veas la diferencia. Y no te quiero ver bailando en el club, ¿eh? Muy bien, si concluimos, Chris, en una frase, en una palabra, ya que el tiempo se nos ha agotado, ¿qué diferencia entonces habría entre una iglesia influyente y una iglesia tradicional, en una frase o en una palabra? Una palabra, influencia. Muy bien. Aplaude a Dios. Una última pregunta. Dale. La omnipresencia solamente se le da a Dios. Ajá. ¿Cómo haces para predicar, pastorear en Buenos Aires, No lo sé. para estar en Sao Paulo, Brasil, y para, además de eso, predicar alrededor del mundo? ¿Cómo lo haces? Bueno, en primer lugar, yo no podría estar haciendo lo que yo hoy hago sin la esposa que tengo y los hijos que tengo. Todas las mujeres solteros, tomen notas. Desgraciados, están ahí sentados, tomen notas. Recién lo ayudé. Sin mi esposa, sin mis hijos que viven conmigo, no con una palma cerrada, sino con una palma abierta. Son generosos. Quiere decir que te comparten. Sí. Correcto. Y entienden de qué se trata nuestras vidas, pero lo hacemos con un equipo increíble. Lo que hoy prediqué, en lugar de empoderar, de levantar, de soltar, es algo que vivimos, porque 2 países al mismo tiempo en menos de un año, 2 iglesias que literalmente hay miles de personas en cada una, hay una demanda muy grande y sin un equipo que nos rodee, sin un equipo que lleva la carga no es posible. Pero de forma práctica, por ejemplo, yo de acá mañana me voy a predicar en nuestra iglesia en San Pablo y mi esposa está en Buenos Aires. Y después, la semana que viene, porque la semana que viene yo estaré en Buenos Aires, mi esposa se va a Australia. Y entonces vivimos los fines de semana separados. Pero eso es por un tiempo, vamos a seguir así hasta fin de año. Por los primeros 6 meses, después de comenzar San Pablo, yo estaba un domingo en Buenos Aires, ella en San Pablo, y después cambiábamos la semana siguiente. Y vivimos así por 6 meses. No hicimos iglesia juntos por 6 meses, pero es lo que requiere la época. Entonces vamos a ver, desde febrero vamos a cambiar un poco las cosas, quizá hago 2 y 2, pero nuestra visión no es quedarnos con 2 ciudades en 2 naciones. Tenemos una visión por el continente y quién sabe lo que hay en el futuro para nosotros. Y entonces es simplemente pedirle a Dios que aumente nuestra capacidad. Yo me acuerdo al fin del año pasado, te estoy dando una respuesta larga, perdóname, es que me gusta hablar. Yo estaba volviendo de Guatemala y estaba súper cansado. Pensé que me venían a sacar de la plataforma. Hombres tan musculosos como esos. Y yo estaba volviendo de Guatemala y si te estoy sincero, ¿okay? Yo estaba agotadísimo. Estaba en una posición, en un tiempo personal. Yo extrañaba a mi esposa, extrañaba a mis hijos, pero mal. Estaba yo antes de ir a Guatemala por todas partes, con responsabilidades que yo tengo a nivel global en nuestra iglesia y representando nuestra iglesia en el mundo hispano. Había estado en los Estados Unidos, en Australia, en Londres,
en medio de todo volví a Argentina, a Brasil, me fui a Guatemala. Yo estaba volviendo a Buenos Aires y en el avión me dieron un upgrade, así que fue como un regalito de Dios, porque mi ticket era económica y me dieron un upgrade a ejecutiva, primera clase. Y te va, ay Señor, gracias. Y después estaba sentado y dije, Señor, estoy cansado. Señor, lo estoy entregando todo por ti. Señor, que puedas renovar mis fuerzas. Señor, honestamente no sé cuánto voy a poder seguir a este nivel. Y honestamente, mi iglesia sabe esto, se lo conté, lo prediqué un día. Sentí en mi interior que el Señor me dijo, sé lo que haces, es mucho para mí, pero es nada en comparación a lo que yo hice por ti. Y en ese momento decidí jamás quejarme delante de Dios. Pues yo vivo cansado, pero Él tuvo una corona de espinas en su cabeza por mí. Clavos por su palma, clavos por sus pies por mis pecados. Entonces vale la pena gastarse para Dios. Yo no puedo llevar al cielo conmigo, no puedo llevar conmigo motos, aunque creo que Jesús me espera con una. No puedo llevar carros, no puedo llevar ropa. Lo único que puedo llevar conmigo al cielo son almas. Y me quiero llevar la mayor cantidad posible de almas en mi vida, porque lo di todo para servirle a Él. Bueno, yo pienso que es una oportunidad maravillosa para que podamos pedirle al Señor por ti y por tu familia. Por favor, lo recibo. Y pienso que cuando personas como tú, tan especiales, donde se hace una amistad tan inmediata, que pienso que hay una identificación directa del Espíritu Santo. Totalmente. Y donde tú has llegado a impartir y a sembrar en el corazón de cada uno de nosotros una semilla tanto de esperanza como de motivación y de fuerza. Yo pienso que es interesante que podamos colocar en nuestras oraciones al Pastor Chris para que cada día él pueda tener la fuerza, el ánimo, la energía, la salud para seguir haciendo lo que hace para el Señor. Así que yo pienso que es un momento especial para que podamos orar por ti. Por favor, lo Vamos recibo. a pedirle al Señor que el Señor te bendiga. Yo quiero que usted se levante por un momento, extienda su mano hacia Él. Vamos a orar por Él. Vamos a bendecir al Pastor Chris. Usted lo ha escuchado. Y qué bueno escuchar la sinceridad, la transparencia de un hombre que está dispuesto a desgastarse por la obra del Evangelio, por el Señor. Porque definitivamente solamente el Señor es nuestra motivación para hacer lo que hacemos. Extienda su mano hacia Él. Padre, te bendecimos, Señor. Gracias. Bendecimos la vida del Pastor Chris, Señor. Declaramos sobre Él cada día de tu fuerza, de tu poder, de tu autoridad, Señor. Establecemos en cada paso que da, cada avión que Él toma, Señor, está en el hueco de tu mano, Señor. Él vuela mucho, Señor, y declaramos que el temor se va de su corazón. Declaramos en el nombre de Jesús que cada vez que Él va, tú lo llevas con bien y lo regresas con bien, Señor, al lado de su familia, de su obra, de su iglesia, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que Él pueda cada día recibir las fuerzas del búfalo, Señor. Que Él pueda recibir esas fuerzas que le permitan continuar hacia adelante. Colocamos al Pastor Chris en nuestras oraciones permanentes, Señor, motivándolo para que él cada día siga adelante, Señor. Que su familia reciba la recompensa y cada vez que lo tengan a su lado ellos puedan aprovechar el tiempo, Señor, y fortalecer esos lazos de familia, Señor. Y cada día ellos reciban la dirección, la unción tuya para que puedan cada día avanzar y seguir siendo una obra maravillosa en tus manos. Lo bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que tu presencia y tu Espíritu Santo lo lleve cada día a cosas mayores, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Amén. Vamos, aplaude bien fuerte a Dios. Sigue aplaudiendo a Dios.